El informe anual de derechos humanos establece que el mayor problema que enfrenta el gobierno en materia de igualdad es la relación con los pueblos indígenas. El documento aborda otros temas amplios como corrupción, la reforma laboral, la seguridad ciudadana. Y profundizamos en sus conclusiones precisamente con la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Lorena Fries. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Le comentaba yo que me llama la atención, y seguramente hay otra gente a la que también le llamó la atención, el que habláramos de diversos temas. Y no solamente aquellos que tienen que ver estrictamente con los derechos humanos. Usted me lo explicará de otra forma, a lo mejor. Sí. Por ejemplo, el aporte de las empresas a la política, ¿cierto? Ajá. El proyecto de exclusividad parlamentaria en el ejercicio de sus funciones. ¿Alguien podría decir esto qué tiene que ver con los derechos humanos? Bueno, lo primero que hay que decir es que en general todos los temas de la vida se pueden traducir a derechos humanos, porque si el Estado es el encargado de garantizar el bienestar de la población, es de alguna manera también el encargado de garantizar y respetar los derechos, no puede pasar por encima y tiene que garantizar derechos a toda la población. De ahí que año tras año nosotros no vemos solo lo que en general hasta ahora se ha entendido por derechos humanos, que son los que se violaron durante la dictadura, sino que vemos todo el campo de acción y cómo en ese campo de acción de la política pública, de los poderes del Estado, se garantiza no atropellar la dignidad de las personas. Eso como cuestión general. Por lo tanto, en el tema de corrupción, también hay una dimensión de derechos humanos, porque finalmente cuando hablamos de corrupción, lo que estamos diciendo es que el principio de igualdad ante la ley no se respetó. Alguien pasó por encima, ¿no es cierto? Se coludieron intereses, se cooptó a alguien, se corrompió a alguien. Y eso va en desmedro siempre de aquellos que se ven beneficiados por la política pública, que generalmente son los más pobres. Hay una explicación, pero quiero partir entonces por aquellos temas por los que en principio se conoció la labor de derechos humanos, que son la violación de derechos humanos durante la dictadura. Aquí usted ha dejado en claro y lo señala la necesidad de revelar los secretos del informe Balet para el trabajo de reparación de las víctimas, en primer lugar, y que se conozca la verdad y se siga avanzando en esas investigaciones. Alguien podría decir, gracias a ese secreto y de la forma en que se fijó, es que se conocieron las informaciones que están ahí. Sí, puede ser que eso sea cierto, no me consta, pero lo que sí es cierto es que el tiempo cambia y que hoy día hay necesidad de seguir avanzando. Aquí hay un problema que es la biología humana. Se está muriendo la gente que fue víctima de prisión política y tortura, y también se están muriendo aquellos que cometieron los crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, tenemos que generar los mecanismos para que esto no quede en la impunidad. Y eso significa, desde mi punto de vista y del instituto, obviamente, levantar el secreto de los 50 años. No hay ningún país que tenga 50 años de secreto que incluyen, además, a la judicatura. Es decir, porque una cosa habría sido restringir el acceso público, pero no a los jueces, que son los encargados de avanzar en materia de justicia. Y eso avanzó como un acuerdo político. Algunos lo defienden para haber avanzado también en la transición política. Pero ya no. Si los acuerdos políticos van cambiando cuando cambia el contexto también. Hoy día ha cambiado el contexto. La mayoría de la gente que además fue a declarar y a testimoniar ante las comisiones quiere que se conozcan sus antecedentes, quiere que les entreguen sus carpetas, y por supuesto, si ellos están dispuestos, conozcamos lo que allí dice, y a lo mejor también hay antecedentes que sirven para avanzar en justicia. Otro de los temas que se aborda ahí y que ha sido ampliamente discutido por la sensación de inseguridad, la victimización, cuestión que aparece en las encuestas, hay diferencias entre ellas, pero la forma en que se plantea por parte de los parlamentarios para implementar un proyecto de ley, usted lo considera también discriminatorio. Por ejemplo, en la revisión de la identidad. ¿Ah? Sí. A ver, ahí hay varios temas. Lo primero es que no somos nosotros solamente los que hemos manifestado una opinión en contrario al control preventivo de identidad. Lo ha hecho la Corte Suprema, lo ha hecho la Policía de Investigaciones y lo han hecho los organismos internacionales a través del relator en esta materia. ¿Por qué hay precaución y hay alarma frente a esto? Nosotros estamos convencidos que el artículo 85 actual del Código de Procedimiento Penal es suficiente en términos de las atribuciones que tienen los carabineros. Hasta hoy día, los controles que hacen en la calle, por ejemplo, en contextos de manifestación, responden al artículo 85. Hoy día lo que se ha hecho es crear una nueva figura, y en esa nueva figura el problema es que se dice que se le puede pedir a cualquier persona en cualquier momento y en cualquier lugar del país.
eso es demasiado amplio. Y es demasiado amplio en relación a los derechos de las personas, que por un lado aquí está la libertad de desplazamiento, está la privacidad e intimidad de las personas, el derecho a circular, todo eso es parte de los derechos humanos y podría verse afectado, además, porque seguramente a mí no me van a pedir el control preventivo de identidad. Yo vivo en la zona oriente. Y por una situación de apariencia podría darse exactamente. también. Ahora, y lo mismo va a pasar en el sur, en la Araucanía. A propósito de eso, quiero entrar yo precisamente en ese tema porque yo conversé con usted hace algunos meses. Sí, me acuerdo. Y hablamos del tema de la Araucanía, de la situación de violencia que se vive, y usted se mostró absolutamente contraria, como lo ha estado siempre, a la aplicación, a la invocación de la Ley de Seguridad Interior del Estado. Ahora, ley antiterrorista sobre todo. Pero no es el caso, porque hablamos justamente en ese momento de la Seguridad Interior del Estado. Y ahí el ministro del Interior fue ahora a presentar esta ley, dado los ataques de los últimos días. Mire, aquí el tema es que no podemos seguir creyendo que la acción policial va a resolver un problema que es de un siglo y medio. Acá hay una deuda con el pueblo mapuche que tiene muchos años y a esa deuda hemos sumado otra, que tiene que ver con la inseguridad y el temor en el que viven muchas personas en la Araucanía y en zonas aledañas frente a este malestar, en esta convivencia intercultural que hay allí. Pero ahí hay una discrepancia, porque, por ejemplo, yo hablaba hace poco con el intendente Joanet, sí, y él se negaba a que se tratara de un problema étnico, ¿cierto? Ni de pueblos originarios enfrentados con otros pueblos dentro de la misma ciudad de Temuco. Me ponía un montón de ejemplos. Y sin embargo se daba la idea de que esto fuera un problema de delincuencia con cierta organización. O sea, y así lo ha planteado el gobierno también. Sí, y yo creo que hay una parte de delincuencia sin duda, pero hay otra parte que tiene que ver con los procesos de reivindicación de tierras, con la estigmatización que durante muchos años han vivido los integrantes del pueblo mapuche, con la pobreza en la que viven. Y esto se ha tendido a tratar solamente a través de políticas de seguridad y políticas de superación de pobreza. Y la verdad es que hoy día los pueblos indígenas, no solo en Chile, en el mundo, lo que están reclamando no es solo salir de la pobreza, sino que ser parte del desarrollo, pero además tener la capacidad de decidir su propio destino, de participar en todas las instancias nacionales. Los pueblos indígenas en nuestro país son pueblos marginados. No están dentro de las decisiones políticas, no pueden decidir qué quieren hacer con sus territorios. Políticamente hablando, la plurinacionalidad le pondría fin a este problema, bajo ese punto de vista. Yo creo que es lo que se va a venir, queramos o no. Hoy día no basta con el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, eso fue hace mucho tiempo atrás. Si usted habla hoy día con las comunidades, sacan a luz cuestiones que pasan en todos los países, que son grados de autonomía para regir sus propios destinos de acuerdo a su propia cultura. Y yo creo que vamos para allá, más tarde que temprano, pero vamos para allá. Bien, son hartos temas y tengo que avanzar porque muchos de ellos están en la palestra en el día de hoy. Sí. Por ejemplo, el de la educación. Y ustedes también critican la forma de implementar una política pública de educación. ¿Qué le parece lo ocurrido ayer en el Tribunal Constitucional? Lamentable si obstaculiza lo que es un buen fin. Nosotros hemos planteado como instituto que la reforma a la educación es necesaria, era necesaria para cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, que obviamente lo que establecen es el acceso de calidad gratuito para todos y todas, al menos en el nivel escolar y a nivel universitario, un proceso gradual hasta lograr la gratuidad. Yo le preguntaba a propósito de la implementación, porque para muchos lo que ocurrió ayer en el TC tiene una explicación primaria, que es haber puesto la carreta ante los bueyes y no tener efectivamente una ley de educación que garantizara la educación gratuita. Antes de eso. Sí, efectivamente, puede ser. Es verdad que han habido errores de implementación. La verdad es que nosotros como instituto solemos no manifestarnos respecto de cómo se llevan a cabo las políticas, sino que más bien sobre el contenido de las políticas. Y allí nosotros hemos dicho, esta reforma avanzaba hacia la garantía de derechos, por lo tanto era una reforma bienvenida. Vamos a ver ahora qué es lo que va a pasar, porque quizás si se hubiera hecho de otra manera no habríamos tenido que llegar al Tribunal Constitucional. De todas maneras, la política de gratuidad, lo ha dicho el gobierno, va a continuar de una u otra forma, en su gradualidad. Esta era solamente un año a través de la ley de presupuestos. Efectivamente. Ahora, pero ustedes también se refieren, y la crítica va hacia lo poco que se habla respecto a la calidad.
porque la consigna universitaria era educación gratuita y de calidad. Y de la calidad se ha hablado bien poco en realidad. Sí, nosotros dijimos que ese era un tema. Con esto, perdón, lo primero es que no es que lo que se ha hecho no tiene nada que ver con la calidad, tiene que ver. Sin embargo, nosotros queremos centrarnos también en cómo se eleva el contenido de las aulas. No solo la reforma para el acceso, sino que este acceso asegure que la educación pública o la educación que tiene fondos públicos sea una educación que permita a los jóvenes acceder a cualquier espacio de formación posterior. Si hoy día prácticamente hay universidades que tienen que ver con el nivel económico donde uno está, y dependiendo de eso después viene la trayectoria laboral. Por lo tanto, estamos en una especie de apartheid social, si usted quiere, desde el punto de vista de la educación. Por lo tanto, ahí lo que importa es ahora fijar también cuáles son esos contenidos. Muchos de los problemas que tiene Chile tiene que ver con la falta de una cultura de derechos humanos. Yo recibí educación cívica, pero cada vez se ha ido diluyendo más ese contenido en los colegios y también en las universidades, donde prácticamente no existe la formación en derechos humanos. Bueno, yo no la tuve por razones obvias. ¿Ah? Decíamos en un comienzo que usted tocaba también la relación del dinero y la política, de la política, y la crítica hacia la implementación de la agenda de probidad está también contenida en este informe de derechos humanos, ¿cierto? La Comisión Engel. Sí. ¿Qué hay aquí? ¿Está chocando con intereses partidarios, políticos dentro del Congreso? Yo creo que es re difícil después de 20 y tantos años de un determinado modelo de democracia, y por modelo estoy incluyendo, digamos, el vínculo entre la política y lo económico. Debe haber mucha resistencia respecto a esto, pero es absolutamente necesario. Como te decía al principio, los temas de corrupción finalmente terminan afectando a los sectores más vulnerables, y por lo mismo hay que terminar con el aporte a la política desde personas jurídicas. Hay que regular todos los poderes del Estado de manera de que haya consistencia en las normas. Ha tenido que hacerse mucho en este tiempo respecto del Congreso, por ejemplo. Nosotros estamos diciendo ahí, los congresistas, los parlamentarios que son elegidos para hacer ese trabajo y no otro. Y yo creo que todo eso además es necesario para efectos de devolver la confianza pública que se ha perdido en las instituciones. Claro, pero más allá de la relación con el dinero y la exclusividad parlamentaria, también hay trabas. Por ejemplo, la reinscripción de candidatos que se proponía, de candidatos de los militantes que se proponía en la Comisión Engel, y ahí sí hay un interés partidario que está chocando con estas proposiciones. Efectivamente, yo creo que van a haber este tipo de resistencia, sobre todo porque además ahora hay una incerteza de futuro, que es el cambio del sistema binominal que nosotros valoramos en el informe. Entonces, de alguna manera, hay demasiadas incertezas para lo que era para los partidos políticos sus apuestas electorales, donde estaba muy claro que 1 y 1, 2 y 2, en fin. Hoy día esa certeza se rompe, hay un porcentaje menor para constituir partidos, y todo eso hace que vaya perdiendo fuerza estos dos conglomerados, o pueden perderla, y por lo tanto se están resistiendo a estos cambios. A mí me parece que en todo caso siempre hay resistencia a los cambios, pero de nuevo, en este caso avanzan en función de garantizar y respetar derechos humanos, y por lo tanto bienvenidos. Lorena Frías, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Gracias por invitarme. Que esté muy bien.